Buenos días a todos y a todas. Para los alumnos que nos estáis siguiendo, bueno, en mi caso es un placer encontrarme de nuevo con vosotros, aunque sea a través de estas tecnologías. Vamos a celebrar este segundo seminario virtual, o como pedantemente llaman ahora webinar, que, como sabéis, se inscribe en el proyecto de innovación docente que estamos desarrollando durante este curso, titulado Egodocumentos de la pandemia, un proyecto vivencial de enseñanza-aprendizaje para la creación de una memoria colectiva desde las aulas, que se lleva a cabo en el Grupo de Innovación Docente en Historia de la Escritura y de la Lectura, Lectoescritores, y en el que vosotros, los alumnos, estáis particularmente implicados por el ejercicio autobiográfico que habéis realizado como una de las actividades de la asignatura. Este segundo seminario lo hemos titulado El COVID-19 y la escritura como terapia, porque pretendemos analizar algunos aspectos de en qué medida la escritura nos puede a veces ayudar a solventar determinadas situaciones extremas que podamos vivir a nivel colectivo y a nivel personal. Y para reflexionar sobre este tema nos acompañan dos personas especialistas en esta cuestión por diferentes aspectos, como vais a ver. En primer lugar, va a intervenir Rita Alarcón Escobedo con el tema COVID-19 y la escritura como psicoterapia. Rita Alarcón es licenciada en psicología, primero se formó en Perú y posteriormente, desde el año 2001, en España. Es psicoterapeuta de orientación sistémica, especialista en intervención con víctimas de violencia y mediadora familiar. En su experiencia profesional destaca su labor en terapia a distintos niveles: individual, familiar, de pareja, grupal, así como también la mediación familiar. Ha trabajado también con mujeres víctimas de violencia de género en relaciones de pareja y con mujeres víctimas de trata y de explotación sexual, y desde el año 2009 compagina su labor en el gabinete psicopedagógico de la universidad, que como sabéis tenéis a vuestra disposición, con el ejercicio privado de la psicoterapia en el ITAD Sistémica, el Instituto de Formación, Tratamiento Familiar, Sistémica y Adicciones. Doy la palabra, por lo tanto, a Rita. Te agradezco expresamente, como también lo han hecho ya Verónica, Laura y Guadalupe, la gentileza que has tenido en aceptar nuestra invitación para participar en este seminario. Y como ellas también os recordaron en algunas de las instrucciones, lo normal es que habléis en torno a unos 25 minutos, máximo 30, para que después los alumnos puedan intervenir con aquellas cuestiones que les hayan suscitado vuestras intervenciones. En el caso de Pilar, si no te importa, te presento después cuando te toque intervenir. Rita, cuando tú quieras, adelante. Bueno, primero saludaros, buenos días, y agradecer la invitación. Son muy pocas veces que nosotras desde el gabinete podemos hablar desde la psicoterapia, ¿no? Generalmente son más desde lo académico. Así que os agradezco de verdad porque es algo que nos gusta y estábamos esperando también este momento con mi compañera. He sido yo la que tiene que llevarlo, pero en el gabinete somos dos psicólogas ahora, ¿no? Mi compañera Nuria y yo. Bueno, yo os voy a hablar de cómo la escritura, ¿no?, es utilizada en la psicoterapia, pero antes de empezar tenemos que hablar de la narrativa, ¿no? Vamos a hacer, no sé si me podéis poner o lo subo yo, el PowerPoint, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, yo decía que primero tendríamos que centrarnos en la narrativa en sí misma, que la narrativa, perdón, ahí estamos bien, es indispensable. Sin ella no podría haber psicoterapia, porque necesitamos saber, ¿no?, cómo nos contamos las cosas que vivimos y cómo le vamos a priorizar o le vamos a dar importancia. Todas las personas nos contamos nuestra historia, nosotras mismas, ¿no? Todas sabemos, o la historia cómo nos influye la historia que pasa fuera, tanto la personal como la del contexto en que vivimos, ¿no? Y en este caso, aunque lo vamos a centrar cómo afectó el COVID, el tiempo sobre todo de confinamiento, a nuestra propia vida y la historia que nos contamos a partir de ahí. La narrativa nos sirve para buscar también el sentido de la vida, el qué hacemos, el qué queremos, el qué buscamos, ¿no? Vamos partiendo de ello, vamos a compartir nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestras creencias también, ¿no? En realidad, en psicoterapia no podría haber, tiene el poder tan grande la narrativa, que es la que hace que podamos tener el bienestar o el malestar también, ¿no? Vivimos con esas historias. Entonces, pero
Claro, se me ha ido aquí, aquí estoy ya. Entonces, todos tenemos esa nuestra propia historia a partir de la cual vamos a estructurar nuestra forma de vida, nuestro bienestar y también nuestro deseo de participar en la vida, ¿no? En la vida, en el medio social en el que vivimos. Ahora mismo, ¿qué pasa luego con esa narrativa? Que puede ser hablada, que puede ser comentada en una sesión. ¿Qué poder tiene la escritura en la psicoterapia? Pues es grandioso realmente el poder de cambio que tiene la escritura. A partir de cómo escribimos las cosas realmente, nosotras en el gabinete, también nuestra práctica diaria, pero sobre todo con la mayoría de estudiantes, de gente joven de la universidad, escribir es como bastante fácil. Nos escriben relatando lo que les pasa. Luego os voy a explicar qué técnicas utilizamos de la escritura terapéutica, pero realmente la utilizamos casi a diario y casi en todas nuestras sesiones, ¿no? Porque, ¿para qué? Para que la gente pueda describir, contarse a sí misma y ver, externalizar, ¿no? Sacar fuera el dolor o el malestar que lleva dentro. Y entonces, escribiéndolo, lo hace. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos describir o contar a partir del síntoma que tenemos, como la ansiedad, como el dolor o la tristeza, ¿no? A partir de ese síntoma se puede empezar la gente a describir la historia de lo que le pasa, ¿no? También va a ayudar a poner el foco. Una vez escribiendo, la gente se va a dar cuenta cuál es realmente la realidad. ¿Es lo que yo estoy percibiendo de cómo lo cuento o me doy cuenta que realmente las cosas no son como yo las estoy viviendo o como las están viviendo las personas, ¿no? Entonces, a partir de escribir, podemos poner el foco, bueno, el foco en una cosa en otra, ¿no? Vamos a ver luego cómo se hace. También filtramos la información. Cuando escribimos, realmente vamos a focalizar en centrar lo más importante, lo que realmente duele, o no, porque va a depender de cómo las personas lo van a vivenciar, ¿no? Entonces, realmente la escritura terapéutica es para mí y para mi compañera y la mayoría de la gente, pero sobre todo nos hemos dado cuenta a partir de que nosotros empezamos a trabajar online, ¿no? No nos vemos, entonces, pero sí nos escribimos. Además, luego os contaré cómo se intensificó la demanda, que no podíamos atender a todo lo demás y utilizamos esto, ¿no? Entonces, volviendo al poder de la escritura terapéutica, ¿no? Nos ayuda a tener nuevas perspectivas a partir de externalizarlo, de ponerlo fuera, ¿no? Y también a partir de que cuando escribimos nos vamos a dar cuenta de que también hay relatos alternativos, hay una historia principal que nos afecta más y hay la historia que nos contaron, a la historia que hemos escuchado y vamos construyendo también relatos alternativos. Esa visión de distancia, lo pongo afuera y me doy cuenta de cosas. Lo vais a ver luego cuando os voy a presentar unos pequeños fragmentos de algunos documentos escritos que tenemos que nos puede ayudar, ¿no? Y también mirándolo desde fuera, cuando lo ponemos fuera, tenemos la visión más realista de las cosas, ¿no? Cuando todo está dentro, ¿no? Cuando todo está en ese diálogo interior, puede estar muy confuso, pero cuando lo ponemos fuera, a partir de la palabra escrita, ¿no? Entonces es más realista. Realmente te das cuenta y puedes hacer tú mismo ¿cómo se llama? Un análisis, ¿no? Poderlo vivenciar más en la realidad, más realista, ¿no? Entonces, escribir permite eso, parar, hacernos sentir más en el presente, toda esa historia que llevo dentro, y me encanta que sea la asignatura de historia social de la memoria, algo así me dijisteis de la escritura, ¿no? Porque como las historias, ¿no?, que nos han contado, que hemos vivido, que le hemos vivenciado, nos van a afectar. Y a veces la historia en sí misma no es la que me he contado, ¿no? Es otra, pero la estoy viviendo así, con mucho dolor o me afecta mucho en la vida, en la forma de mirar la vida, en los proyectos de futuro, ¿no? Entonces, si cambiamos, si escribiendo podemos cambiar, como hemos puesto aquí, si cambiamos la forma de ver las cosas cambian, y es así. Si lo saco fuera y lo veo de otra manera, me duele menos, o a veces nos damos cuenta de que estábamos sufriendo por algo que realmente no era nuestro, sino una historia en la que nos hemos visto implicados o implicadas a lo mejor, pero que realmente no teníamos ningún poder de decisión, como muchas veces ocurre en los traumas infantiles, ¿no? Entonces, que no teníamos poder de cambiar las cosas en ese momento, ¿no? Entonces, queremos como dejar claro, ¿no?, que la escritura, el valor o el poder de la escritura terapéutica está en dar ese nuevo significado, eso, en
que ese nuevo significado de los hechos que nos podía ayudar a cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Porque realmente el problema no es en sí mismo la persona, sino la forma como ha percibido el problema, cómo lo ha interiorizado en su vida y cómo le va a afectar luego, ¿no? Entonces, en psicoterapia, ¿no? Las personas no se perciben como un problema, sino tienen un problema que tienen que sacar de dentro, ¿no? Que tienen que externalizar, ¿no? No es, porque en sí misma es la historia de su vida, las experiencias, las que han ido construyendo su visión de la vida, ¿no? Y de sí mismas. Entonces, ¿qué pasó durante el confinamiento? ¿Qué pasó, no? Si recordáis, nosotros estábamos un día miércoles atendiendo muy bien nuestro despacho y al día siguiente teníamos que pasar al espacio online. Entonces, los primeros días fue fácil, realmente fue fácil porque nuestra población universitaria pues está muy acostumbrada, es joven, muy acostumbrada a las redes sociales y a todas estas nuevas tecnologías, entonces fue bastante fácil pasar. Pero conforme pasaban los días, la demanda se intensificó. Era a diario la demanda de nuevos casos, de nuevas personas que estaban pidiendo atención psicoterapéutica. Nunca, como antes, nosotros sabíamos, se había intensificado tanto la demanda, ¿no? Habían personas, habían alumnos, alumnas que habían tenido pérdidas significativas, importantísimas, como padre, madre, abuelos, ¿no? Pérdidas vitales de la salud, de padres que han quedado, o madres o hermanos que han quedado muy afectados con las secuelas del COVID, ¿no? Amistades, había casos en que habían perdido un compañero o un profesor o una profesora, ¿no? Y también habían casos que el mismo confinamiento, el mismo miedo que se estaba viviendo colectivamente durante la pandemia, hacía que se reactiven síntomas. De hecho, estos testimonios que luego voy a presentar son personas que han escrito que también el hecho de estar más en casa permitió o facilitó también que las personas pudieran entrar más, nuestros estudiantes pudieran entrar más en sí mismos y pudiesen escribir. Antes, cuando iban a la consulta, te decían, vale, me dejaste que escribiera tal cosa, pero no me ha dado tiempo, ¿no? Ahora era como todos lo podían hacer. Fue bastante, la verdad, bastante positivo, ¿no? Entonces, ese pasar, como os decía, al mundo virtual nos hizo que la escritura terapéutica tuviese un poder tremendo, ¿no? Una importancia tremenda. ¿Para qué escribieron las personas que atendimos? Para descargar emociones, para tensiones, perdón, para reconocer emociones y sentimientos, para comprender y entender lo que les pasaba, también para desarrollar empatía con las otras personas, para poderse conocer a sí mismos, comunicarse con sí mismos y con los demás también, y también para un acto de gratitud o de despedida, ¿no? Lo vamos a ver luego, todo lo que se fue escribiendo, aunque no todos, no disponemos de todos los testimonios. Pero la realidad ha sido que, como decía, nunca como antes, la palabra escrita tuvo tanto poder, ¿no? Lo utilizamos, como decía, para darse cuenta y también para potenciar. Como yo decía, también está muy ligado circunstancialmente a la demanda. Había tanta demanda que teníamos que atender que no podíamos citar, como normalmente lo hacemos, una sesión semanal, porque si no, no podíamos llegar a todos. Entonces, también tuvimos que poner la escritura como, mientras llega tu otra sesión, escribe sobre esto, ¿no? O le dábamos la tarea terapéutica, ¿no? La prescripción terapéutica de lo que tenía que hacer. Entonces nos ayudó también la escritura para contener y poder llegar a toda la gente que nos estaba solicitando atención. ¿No? También, el objetivo también es descubrirse a sí mismo las posibilidades, sus sueños, sus valores, porque para muchas personas fue como, aquí se acabó todo, ahora cómo vamos a seguir, sobre todo aquellos alumnos, alumnas que digamos, sus estudios, los grados que estudian, les obligan a la participación práctica y al no poder. Se han suspendido las prácticas, ya no voy a ir al hospital, ¿qué va a pasar? Estoy en cuarto, me pierdo las prácticas, etcétera. Todas esas dudas, temores, ¿no? Fue necesario trabajarlos a partir de la escritura terapéutica, ¿no? También para darse cuenta cómo se hablaban a sí mismos, qué lenguaje utilizaban a sí mismos, ¿no? Qué voces, todos tenemos un autodiálogo, pero muchas veces en el autodiálogo interno, la voz crítica tiene mucha potencia, mucha fuerza, y la otra voz está como muy bajita. Yo decía, vamos a activar las dos voces. ¿Cómo te hablas?
que habla una cosa y cómo te contestas, ¿no? También nos ayudó mucho eso, ¿no? También a modelar o a moldear la historia que se cuentan a sí mismos y descubrir su propia vida y las repercusiones de las historias que se contaban, ¿no? Y lo otro que también era dirigir su vida hacia dónde quieres, las cartas hacia el futuro, por ejemplo, que hemos utilizado muchísimo también. Si voy muy rápido, luego las preguntas me lo puedo aclarar, ¿vale? A ver, ¿qué técnicas utilizamos? Os voy a ir explicando. Escribir el síntoma es uno y escritura automática es otra. Son dos técnicas, les hemos juntado ahí por el espacio, pero escribir el síntoma, por ejemplo, os relato un caso, ¿no? Una persona que tenía ataques de pánico y el ejercicio era, como tú tienes que tener un cuaderno o un folio a tu lado y cuando empieces a tener los primeros síntomas, relátalos, descríbelos con todo detalle, ¿no? Estoy sintiendo que no puedo respirar, me ahogo, no sé qué. Entonces, centrarse en escribir hace que la gente se separe un poco del síntoma. Entonces, sí, la prescripción era escribir cuando previo, durante y después. Y luego lo dejas. Pasa el episodio, luego si vuelve a ocurrir, hacer lo mismo. Entonces la gente te decía, me concentro tanto en escribir que a veces me doy cuenta que estoy respirando automáticamente. Es el poder de la escritura, ¿no? Entonces, y en cambio la escritura automática es sencillamente ante un episodio ansioso, por ejemplo, escribo sin parar. Vamos a escribir 15 minutos, todo lo que salga, todo. No nos vamos a tomar en cuenta ni las reglas de ortografía, ni la letra, nada, todo lo que salga. Si me metes gráficos durante el momento que escribes, tampoco. Pero no pares, ¿no? 15 a 20 minutos sin parar. También era una descarga. Esa escritura realmente es para eso, para descargar la atención, pero luego ni se lee ni se trabaja con ella, ¿no? Escribir el síntoma sí nos ayuda, pero en la otra no. Luego las cartas de despedida, esas fueron muchas las que tuvimos que hacer, despedir, porque no pudieron ir a entrar ni abuelos, ni a primos, ni amigos, ni a nada, ¿no? De hecho, creo que un alumno delegado de un aula nos pidió que había muerto su compañero, y yo le dije, escribirle cartas de despedida. Y creo que lo hicieron, ¿eh? Se reunieron para escribir, para hacer una carta entre varios. Entonces, de despedir, de decir lo que no puedo decirte porque no estoy presente contigo, y las cartas de gratitud también ¿no? Van muy asociadas, este tipo de cartas que ayudan mucho a superar los duelos, ¿no? A las personas. ¿Qué agradezco de ti que formaste parte de mi vida, ¿no? ¿Con qué me quedo de ti? ¿No? Y ahí estaban, por ejemplo, sobre todo las cartas de la gratitud a las abuelas, a los abuelos, ha sido muy bonito. No las tenemos nosotros porque despedimos a algunos que ellos querían pero algunos no, muchos decidieron, no, me quedo con ella, ¿no? Entonces, también, como yo decía, este tiempo nos ayudó a tener tiempo personal, el tiempo de confinamiento, el tiempo de no poder compartir, de no estar en el afuera, estoy más en el adentro. Entonces, la historia que no he contado, que es cuando yo hablaba de que en algunos casos hubo reactivación de síntomas, era de esto, ¿no? De gente que habían tenido historias muy duras en su vida, que estaban como ocultas, y que la emocionalidad de estos momentos hacía que saliera afuera, ¿no? Entonces nos ayudó también la historia que no he contado para integrar y reprocesar traumas, por ejemplo, ¿no? Aparte estaba el listado de preocupaciones, de deseos, de pensamientos repetitivos, ¿no? Toma nota de qué pensamientos están girando en ti y los escribes, ¿no? Y luego los vamos a trabajar. Realmente era material luego para las sesiones, ¿no? Luego los automensajes para los días grises, es gente que estaba muy triste, pues bueno, el día que estás menos triste vas a escribir un mensaje para cuando estés muy triste, ¿no? Entonces eso también ayudaba mucho, ¿no? Las instrucciones para calmar la ansiedad, ¿no? Eso se utiliza mucho en la psicoterapia cognitiva, entonces también desde allí venimos, ¿no? El registro positivo de cada día, ¿no? Anota con detalle al menos 3 episodios, momentos de cosas positivas que hiciste y que te salieron bien. No solamente las cosas que te pasan, ¿no? Sino las que tú participas, las que tú haces. Esto ayuda mucho para trabajar, por ejemplo, el autoconcepto y la autoestima, ¿no? El quién soy yo, el quién soy yo, ¿no? Es un ejercicio que parece muy sencillito, pero es duro, es muy removedor pensar cada día, ¿y yo quién soy? Y al comienzo la gente empezaba, soy una mujer, soy un hombre, soy un joven,
me llamo tal, y decía, bueno, tú sigue preguntándote quién eres hasta ver a dónde llegas, ¿no? Entonces, es removedor, pero ayuda muchísimo para trabajar sobre todo temas de autoconcepto, de autoimagen, de baja autoestima, ¿no? La carta a mi yo ideal son las cartas al futuro, o también a lo que quieren ser, ¿no? Si ahora estamos, yo les decía, y bueno, y mi compañera también, estamos en el 2020, no podemos salir. Pero tú imagínate que han pasado 5 años, ya tienes 25 años, ¿cómo te gustaría estar? ¿No? ¿Qué quieres haber logrado a esa edad? Y ahora nos ayudaba para trabajar después qué recursos has puesto en marcha para llegar a eso, ¿no? Estábamos trabajando en un mundo ideal, pero era una manera de sacar del no puedo ahora hacer nada para pensar en una vida futura, ¿no? Entonces, aparte de los autorregistros de pensamientos, sentimientos y conductas que hacemos, ¿no? Lo que, no solamente a ellos, a veces en sus relaciones, ¿no? En sus relaciones de pareja o en sus relaciones de amistad. Dice, registra, piensa y registra, anota, qué es lo que ocurre con frecuencia, ¿no? Tengo una amiga que con frecuencia ocurre, ¿qué? Entonces dice, ¿qué discutimos? O que tengo que llamarla para contarle algo. Y si no le llamo, ¿qué pasa? Entonces también eso nos ayudaba mucho a que la sesión fuera como más dinámica, ¿no? Entonces, cuando todos nuestros alumnos, alumnas que estábamos tratando en aquellos momentos, y ahora mismo, lo seguimos utilizando porque nosotras seguimos teletrabajando. Y es increíble la cantidad de personas que atendemos diariamente que se conectan y trabajan esas técnicas. Para nosotros en la psicoterapia se trata, no se hace autoterapia escribiendo. Uno puede intentarlo, ¿no? Pero podemos empezar a girar en torno a un síntoma o a una problemática psicológica si solo lo escribimos, ¿no? Entonces, escribir en la escritura terapéutica nos ayuda a resignificar responsablemente, ¿no? Es decir, me hago cargo de lo que me ha pasado, ¿no? Es poner palabras a eso, esas cargas limitantes, es poder cambiar. Realmente escribimos, resignificamos para cambiar, ¿no? Para potenciarse como personas. Entonces, ese es el poder para nosotros de la psicoescritura. Bueno, he intentado utilizar los 20 minutos o 25 minutos, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que es muy importante, pero también, no sé si me veis, nosotros también en psicoterapia utilizamos esto, no sé si se ve, son los aforismos, ¿no? Es decir, que también nosotros podemos utilizar un mensaje, ¿no? Que escrito por alguien, entonces, y luego dejar que se piense o se dialogue sobre ello. Por ejemplo, tengo uno aquí de Descartes, ¿no? Dice, nadie puede comprender bien y asimilar algo si lo ha aprendido de otro tanto como lo haría si lo hubiera aprendido por sí mismo. ¿Para qué me ayuda esto? Muchísimas veces. Para los alumnos que no escriben sus apuntes, sino que estudian con el apunte del otro. Y yo le digo, si lo decía Descartes, y hay otro que más antiguo todavía, ¿no? Entonces, muchas veces también el poder de la escritura, de los aforismos, es grandiosa en el proceso psicoterapéutico. Bueno, y como digo, si acaso luego en las preguntas, cualquier aclaración o cualquier cosa que me haya dejado también yo por tratar de controlar el tiempo, ¿no? Entonces, quedo a vuestra disposición luego. Muy bien, Rita, muchas gracias. La verdad es que ha sido una intervención muy interesante. Espero que a los alumnos les hayas despertado algunas cuestiones para luego plantearte. No sé si Pilar está conectada, ¿tiene algún problema? Estoy. ¿Me oís todos? Estás. Pero, sí, creo que te vemos todos porque si te veo yo te deben ver todos, según funcionan estas tecnologías. Bien, pues después de la intervención, como digo, de Rita, que nos ha ayudado a entender en qué consiste la psicoterapia y el uso que de la escritura y de la reflexión escrita se puede hacer en ella, y el caso concreto, ¿no?, de los estudiantes de nuestra universidad durante los meses del confinamiento, ahora vamos, a través de Pilar, a sumergirnos en otra experiencia muy concreta relacionada con pacientes que han sufrido la enfermedad del COVID-19. Pilar es graduada en enfermería por nuestra universidad, donde también cursó el máster universitario en investigación y ciencias sociosanitarias en el curso 2018-2019.
como veis, es joven, debe ser poquitos años mayor que vosotros. Fue seleccionada para la beca Young Civic Leader de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y en su desempeño profesional ha trabajado en la unidad de tratamiento del dolor crónico del doctor Abejón en el Hospital Quirón y en el Hospital Universitario de La Paz, donde actualmente sigue trabajando como enfermera. Y precisamente en este hospital, durante los meses del confinamiento, puso en marcha el proyecto No te conozco, pero aquí estoy, que consistió en conectar a través de cartas a enfermos aislados por COVID-19 en diferentes hospitales de España. Los primeros resultados de este trabajo los publicó junto a un profesor de nuestra universidad, Rubén Mirón González, en un artículo que lo tenéis disponible en Internet. Se titula No te conozco, pero aquí estoy, cartas solidarias en tiempos de COVID-19 en España, y que está publicado, como digo, en la Revista Española de Comunicación en Salud, que publica la Universidad Carlos III de Madrid. Al igual que decía Rita, Pilar, muchas gracias. Para nosotros es un placer que hayas aceptado compartir tu experiencia en este seminario y hacerlo además con nuestros alumnos, a los que seguro que les interesará mucho lo que nos vayas a exponer. Cuando quieras puedes empezar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por invitarme al proyecto, que me parece súper interesante. Bueno, pues muchos os preguntaréis qué hace una enfermera aquí y, bueno, ya lo han soplado un poquito en la presentación. Bueno, yo vengo a presentaros el proyecto de No te conozco, pero aquí estoy. Voy a ver si puedo ir... Vale, fenomenal. Y bueno, antes de nada, a mí me gustaría, antes de contaros un poco esta experiencia real que he podido vivir desde marzo de 2020, a mí me gustaría ponernos un poco en contexto, porque es verdad que el pasado mes de marzo el coronavirus invadió nuestras vidas y es verdad que ahora actualmente sigue en nuestras vidas, pero parece que la manera de enfrentarnos a él ha cambiado. Entonces, pues también es una pregunta que luego iremos viendo y que pues, lo podemos comentar en el debate, porque a lo mejor el proyecto que yo vengo a presentaros hoy sí que tiene, en marzo sí que tuvo sentido, pero ahora mismo a lo mejor no, porque puede ser que los puntos de mira han cambiado y habría que preguntarse por qué. Entonces, bueno, a mí me parece muy importante que para que entendáis el proyecto de No te conozco, pero aquí estoy, entendamos muy bien el contexto. El contexto, como sabéis, el pasado mes de marzo, que viene el COVID al mundo entero, donde la desolación y la soledad de repente nos invade a todo el mundo y donde de repente los sanitarios estamos en el punto de mira de casi todas las sociedades. Entonces, de repente hay una invasión que no sabemos muy bien cómo controlar, las noticias están continuamente explotándonos de novedades y de nuevos avances, pero que tampoco se sabe mucho. Entonces, ante esta situación, es muy importante que entendáis por qué surge No te conozco. Entonces, bueno, paralelamente a este proyecto yo escribí varios proyectos, o sea, varios testimonios durante la pandemia, y el otro día encontré uno que creo que viene muy bien a la situación para que entendáis un poco el contexto en el que surge. Y os voy a leer un pequeño fragmento, además creo que vosotros también habéis tenido la posibilidad de hacer este ejercicio, de escribir un poco vuestra historia personal. Así que, bueno, para empezar, me gustaría empezar a leeros este pequeño fragmento. Dice así: los 2 meses los he podido vivir desde el servicio a la sociedad, con mi profesión de enfermera. He trabajado en un hospital que ha sido víctima de innumerables casos de COVID-19. A principios de la expansión del virus, pude tener la suerte de trabajar en la asistencia con los primeros pacientes que llegaron a la Comunidad de Madrid. Y digo suerte porque gracias a un largo examen de conciencia, durante muchos días, semanas y a fin de cuentas meses, puedo sacar mis conclusiones de que esta experiencia ha sido una oportunidad personal que me ha ayudado a crecer mi visión real de nuestros ritmos frenéticos anteriores a la pandemia. Mi destino en aquella planta había sido muy fugaz. No tuve tiempo de tener formación y no tenía otra opción que superar mis miedos y saber ponerme a la altura. Me dispuse a observar muy concentrada y en la primera ronda no entré. Mi compañera, gracias a Dios, asumió mi carga. Llegaba la segunda ronda y yo estaba llena de ganas por entrar y ver qué me encontraría. Me puse mi EPI y entré en la habitación. Cuidadosa, insegura, abrí la puerta.
no me había dado tiempo a generar expectativas más allá de las que había visto cualquier persona en las noticias. Un virus tentador cuya fuerza culminaba rápida y silenciosamente. Pero cuando la vida te quiere sorprender, lo hace sin preguntar cuándo ni para qué. Sorprendida, callada, observé. Mi buenos días fuerte y seguro retumbó y despertó en mí la llama que tanto estaba necesitando. Mis dos pacientes eran dos señores de alta edad, como pueden ser tu padre o tu abuelo. Ante una amenaza letal, de repente desperté. Este virus no tenía ni cara y una manifestación discriminatoria. El virus estaba ahí, aunque yo solo podía apreciar dos personas convalecientes necesitadas de mi atención. Este despertar a la realidad ha provocado en mí un desapego que he incrementado durante todo este confinamiento. He sentido una serie de reencuentros con el sentido de mi vocación y una capacidad de reflexión puramente empática. Porque cuando tienes la suerte de tocar, acariciar y sentir el valor de la vida, enseguida entiendes que la finitud es una parte más. Aceptar que somos personas marcadas por la vulnerabilidad me ha permitido descubrir tesoros inexplorables, ya que en el camino de la verdad encuentras sufrimiento, pero eso no lo hace menos verdadero, al contrario, lo hace más real. Bueno, pues un poco con este pequeño fragmento lo que he querido yo es llevaros un poco a mi primera visión en el Hospital Carlos III. Yo fui una de las primeras enfermeras que trabajó con COVID-19 y bueno, para mí la enfermería se define muy, muy fácil. Es un cuidado humano, una relación personal muy íntima y os podéis imaginar que ante la situación del COVID en la que todo era mínimas entradas en las habitaciones, no se podía entrar ningún paciente, todo era frenético, pues de repente yo encuentro que hay muchos problemas, pero no se sabe muy bien cómo nos tenemos que dirigir a este tipo de pacientes. Entonces, pues yo me empiezo a hacer una serie de preguntas y de repente veo que no encuentro respuesta, que mis compañeros, pues no conoces a tus compañeros, eres nuevo, estás intentando adaptarte, pero a la que te adaptas, pues vas viendo cómo fallecen muchas personas. Entonces, pues en medio de esta desolación y de esta triste historia, pues a mí se me ocurre intentar darle una vuelta e intentar pensar de qué manera podemos pues hacer un poco más humano el cuidado que yo estaba dando. Bueno, yo, como ha comentado antes vuestro profesor, tuve la suerte de en enero de 2020 ser seleccionada para un proyecto que está centrado en el liderazgo cívico, que está dirigido a profesionales de los 25 a los 30 años, en el que hay distintos perfiles profesionales y lo que intentan es hacer una formación sobre cómo hay que ser líderes y cómo emprender en el mundo en el que vivimos. Y bueno, pues yo tuve la suerte de ser seleccionada y desde marzo, desde enero, nuestros profesores siempre nos enfocaban un poco a dirigir un proyecto real que pudiéramos llevarlo a la práctica. Y bueno, yo estaba en un equipo en el que trabajábamos mucho la idea de la soledad. Es un tema que he trabajado mucho con los profesores de la universidad y el departamento de enfermería de la Universidad de Alcalá. Y es un tema que a mí me gusta mucho porque es algo bastante común en las sociedades en las que vivimos. Y entonces, de repente, en marzo se para todo, se para el mundo entero, se para nuestro proyecto, al igual que tantísimos proyectos, y decimos, joder, ¿y de qué manera podemos pues pivotar este proyecto para que sea algo real? Y podamos llevarlo a cabo porque joder, nuestras vidas siguen, el programa de la Fundación Tatiana sigue y hay que desarrollar a finales de junio un proyecto que lo podamos llevar a nuestra pequeña comunidad o donde quisiéramos plantearlo. Entonces, pues a mí se me ocurre, pues en este grupo de WhatsApp que teníamos, mandar una pequeña nota. Bueno, ahora os voy a contar un poco cómo realmente surge el proyecto. Se me ocurre mandar una nota de voz a mis compañeros, es una nota de voz como la que le mandáis a vuestros amigos o a vuestros padres, pues contando un poco mi experiencia en el Hospital Carlos III pues ante esta situación y les sugiero que por qué no, ya que somos unas personas comprometidas socialmente, por qué no podemos intentar hacer algo por beneficiar la estancia de estas personas en el hospital. Bueno, pues no os podéis imaginar el regalo que yo tuve, porque esto fue un martes por la tarde, a primera hora de la tarde, y la respuesta de mis compañeros fue increíble. O sea, cada uno desde su perfil profesional, pues desde el marketing, la ingeniería, la psicología,
bueno, tantísimas profesiones os diría, pues cada uno decía, oye, pues yo me apunto, me parece buenísima idea, genial, ¿qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Entonces, de repente empezamos a crear un proyecto sin nada, en el que cada uno íbamos aportando, oye, pues a mí se me da fenomenal el tema de las redes sociales, pues podemos hacer esto, uno que iba a redactar un mensaje, y de repente veo que a las 7:30 de la tarde tenemos una idea que estamos desarrollando y que cada vez la estamos perfilando mucho más. Entonces, pues bueno, yo me quedo anonadada con un poco la situación esta oye, qué respuesta tan viva, que yo solo estaba contando mi experiencia y te das cuenta de que a través de una idea y una pequeña nota de voz que está al alcance de cualquiera, con un pedazo de equipo y gente muy guay, de repente vemos que hay un proyecto por delante. Entonces, pues bueno, nosotros fuimos cambiando muchísimo nuestra manera de ver cómo proyectábamos este pequeño proyecto a la sociedad. Nosotros, la primera tarde de todas, antes de nada, mandamos un difundido por WhatsApp a nuestros conocidos. Y ese difundido de WhatsApp, pues, corrió como la pólvora. O sea, de hecho, como anécdota, a mí me llegó mi propio difundido por otros grupos. O sea, yo de repente veía joder, que esto va en serio, que es que hay mucha gente que está respondiendo y que hay mucha gente con ganas de hacer lo que sea. Pero la gente quiere participar dentro de las pocas posibilidades que estábamos ya confinados en casa sin poder hacer nada. Y bueno, pues fuimos muy avispados porque supimos aprovechar el tema de las redes sociales. Entonces, pues aprovechamos el tema de las redes sociales para difundir mucho y para que la gente conociera el proyecto de No te conozco, pero aquí estoy. Entonces, bueno, nosotros básicamente lo que hacíamos era pedíamos cartas a la ciudadanía de manera completamente anónima y altruista para hacer un acompañamiento. Al principio nosotros lo que pedíamos era pues una oración, un poema, un mensaje de ánimo, de acompañamiento, pero luego es verdad que fuimos viendo que a lo mejor incluso nuestras historias personales podían entretener a otras personas o incluso determinadas cosas que nos apetecen contar o ver cómo estamos viviendo cada uno de nosotros esta experiencia del COVID que a todos nos tenía en la misma onda. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hacíamos era recibir todas esas cartas, todo el equipo que hay, bueno, yo tengo que decir antes de nada que yo sí que fui la cara de No te conozco, pero bueno, detrás de mí hay un equipo impresionante de 43 servidores, como yo digo, que hicieron que todo esto fuera posible. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, leíamos esas cartas, hacíamos una primera pasada a todas las cartas, porque para nosotros también era muy importante ver qué tipo de contenido mandábamos a los pacientes, porque bueno, yo viendo la situación del hospital decía, pues es que no es nada fácil escribir un mensaje y está fenomenal tener muy buenas intenciones de querer acompañar, pero no es fácil porque pues primero no sabes a quién estás escribiendo, no sabes en qué situación está, pues si está despidiéndose de la vida o está en un momento de esperanza, no sabes si te diriges a una persona mayor, a una persona joven. Entonces era un poco difícil. De hecho, nosotros lo que hicimos fue contactar con un departamento de psicología que nos redactó unos pequeños tips para recomendar a la gente a la hora de que se pusiese a escribir una carta que tuviera un cierto sentido la carta en general. Entonces, eso nos ayudó mucho porque al final nos llegaban muchísimas cartas, pero pues para nosotros lo principal era mandar un contenido de muchísima calidad. Y luego el último paso lo que hacíamos era, una vez que habíamos leído todas las cartas y las habíamos catalogado como muy buenas o excelentes, pues nos poníamos en contacto con sanitarios y esos sanitarios lo que hacían era imprimir las cartas y las daban a los pacientes que ellos consideraban. Para ello, para que esto fuese posible, yo puedo decir que montar una empresa, bueno, será muy difícil y lo es, pero nosotros montamos una empresa
que funcionó estupendamente. Nos tuvimos que organizar muy bien porque lo que hicimos fueron pequeños departamentos en los que había un líder en cada departamento, porque al final había muchas cuestiones de por medio y teníamos que hacerlo todo de manera muy rápida porque el virus cada día era pues más personas, todo era más nuevo, cada día surgían nuevos imprevistos. Entonces, pues para ello nos organizamos en distintos departamentos, como digo, pues uno que se encargaba de hacer la lectura de las cartas, otro que se encargaba de llevar las redes sociales, otro que se encargaba de llevar todo lo que es el tema de la comunicación entre los hospitales, los sanitarios. Y luego nos dimos cuenta de que al final podíamos incluso meter el Big Data en nuestro proyecto. Pues bueno, distintos especialistas que trabajaban en el proyecto de ingeniería, pues metimos el Big Data a la hora de automatizar las cartas, anonimatizarlas, porque al final nosotros no nos interesaba que aparecieran los datos, porque nosotros lo que queríamos era un mensaje de cariño de parte de una persona que no conoces, y que luego no hubiera un feedback porque eso podía darnos algún problema a posterior. Entonces, pues bueno, básicamente yo he querido plasmar esta frase aquí, que es una frase que a nosotros fue nuestro lema, el lema de todo el equipo de No Te Conozco, y dice lo siguiente, dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Bueno, nosotros, o sea, es una idea muy simple, lo que hacíamos era mandar cartas anónimas a gente de la ciudadanía, a gente del hospital a través de los sanitarios. Y era algo muy sencillo, pero nosotros generamos un proyecto que tuvo muchísimo impacto. ¿Por qué? Porque luego os daré un poquito los datos, pero vais a ver que una idea a través de una nota de voz resonó mucho y luego pues tuvo mucho impacto. Entonces, bueno, yo os vengo a contar ahora un poquito cuáles fueron las respuestas de la población. Bueno, pues en primer lugar, nosotros, gracias al Instagram, que el Instagram fue como nuestra herramienta principal, dimos mucho a conocer el proyecto, entonces pues mogollón de sanitarios nos escribían en plan, quiero participar, me gustaría ser yo el que entregara las cartas, entonces pues los sanitarios, para ellos fue un momento de bastante motivación de decir, oye, pues mira, yo tengo la posibilidad de hacer algo bien para mis pacientes, pues voy a buscar la manera. Entonces la gente pues nos mandaba sus fotos entregando las cartas. Entonces eso generó hasta una pequeña comunidad dentro de los sanitarios de vamos a participar en algo que la población se está volcando, que la población está escribiendo cartas todos los días, los niños están haciendo dibujos. Bueno, de hecho ahí podéis ver dibujos porque nosotros también quisimos que los niños participasen en el proyecto, no queríamos dejar a nadie de lado. Luego había gente que nos hacía dibujos, como el que podéis ver de la enfermera que pone aquí estoy. Y bueno, es verdad que aquí ahora veis en una de las fotos son unas bandejas de comida. Esto os lo cuento yo como algo súper novedoso, súper bonito, pero es verdad que la realidad de enfermería y del personal sanitario y el personal que trabajaba en el hospital, por supuestísimo, celadores, limpieza, cocina, también participaron, pero es verdad que era desbordante, o sea, la situación era, llegaba un momento que querías dar lo mejor de ti, pero no te daba tiempo. Entonces, nosotros lo que hicimos, bueno, a mí en medio de la pandemia me trasladaron al Hospital de la Paz, que pasé de un puesto de asistencia a un puesto de gestión y entonces yo ahí en el puesto de gestión pues tenía un poco más de amplitud para ver un poco todo lo que es el Hospital General y ahí pude tener la suerte de hablar con una persona que me recomendó que las cartas podían ser a lo mejor más fácil si las enviábamos a través del servicio de nutrición. Es decir, en las bandejas de los propios pacientes, pues ir metiendo una carta. Entonces ya no era que dependíamos de los sanitarios, que estaban desbordadísimos, sino que ya directamente en una misma, en un mismo desayuno, pues llegaban cartas pues a todo el hospital pues de La Paz y de tantísimos hospitales a los que hemos tenido la suerte de ayudar y de hacerles llegar nuestro pequeño grano de arena. A ver si me deja pasar. Vale, entonces, bueno, así como datos, bueno, pues deciros que el proyecto ha tenido muchísimo impacto. Recibimos alrededor de 6.000 cartas, bueno, recibimos mogollón de cartas, pero catalogadas como buenas o muy buenas, fueron alrededor de unas 6.000 cartas. Como las cartas eran anónimas,
nosotros duplicábamos esas cartas y las volvíamos a mandar a otros hospitales para que todo el mundo tuviera un contenido de calidad. Hemos tenido la suerte de tener contacto con 65 hospitales y residencias de mayores. Creamos una comunidad de 8.320 seguidores, que además la gente está muy emocionada. Y aquí en esta foto podréis ver cómo llegan las cartas a diferentes puntos de España, y en el otro lado de la foto cómo llegan las cartas al todo el mundo. Pues en Latinoamérica tuvimos bastantes puntos, en Francia también, bueno. Entonces, pues ahora, esto es un poco lo que nosotros hicimos a través de las cartas, pues llegar a distintos puntos del mundo y conectar pues gente que no se conoce a través de un mensaje de ánimo. Entonces, bueno, a mí, cuando yo hice el proyecto este, que fue una pasada, yo dije, joder, qué manera tan bonita el poder plasmar en papel lo que hemos hecho, porque al final es que se ha movido mucho. Entonces, nosotros, con el profesor Rubén de del Departamento de Enfermería pude desarrollar una pequeña investigación que hicimos. Y entonces en esta pequeña investigación lo que hicimos fue, a través de un cuestionario, lo pasamos por nuestras redes de Instagram y entonces hacíamos una serie de preguntas para saber, oye, qué es lo que ha pasado, por qué ha tenido tantísimo impacto y por qué la gente ha estado tan comprometida con el proyecto No te conozco, pero aquí estoy. Y una de las preguntas que a mí me surgía es, oye, qué fuerte que gente que no se conoce ha tenido el tiempo, la dedicación, el cariño de sentarse en su casa y de ponerse a escribir una carta para alguien que no sabe ni quién es ni sabe a dónde va a llegar, ni a qué parte del mundo. Entonces, bueno, en el cuestionario yo os he puesto aquí una pequeña tabla que podéis ver con algunas de las preguntas que hicimos. A ver. Y bueno, yo me he centrado básicamente, quería destacar dos, que son la motivación. Como ha comentado antes Rita, pues la escritura pues nos ayuda mucho. Y en la variable de motivación, una de las preguntas que tuvimos fue: ¿el envío de cartas a personas enfermas me ha supuesto una satisfacción personal? Y oye, el 4,6%, o sea, el 4,6 sobre 5, perdón, la media, respondió que había sido algo satisfactorio. O sea, que al final podemos ver que las puntuaciones la media de puntuaciones son muy altas, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque pues este movimiento ha sido un movimiento positivo en el que la gente se ha sentido que era un proyecto suyo. O luego decía, por ejemplo, pensar que acciones pequeñas pueden influir positivamente en la vida de las personas que no conozco me motiva a buscar la manera de colaborar dentro de mis posibilidades. Pues un 4,7, la media 4,7% de las personas sentían que eso estaba influyendo positivamente. Entonces, pues bueno, hicimos bastantes más preguntas en el cuestionario, había muchas más variables y aquí, bueno, yo quería lanzar un poco el debate, no sé muy bien de qué manera va a estructurar, pero a mí me llama la atención porque en esta tabla podemos ver una media muy alta de compromiso, una media muy alta de solidaridad, una media muy alta de acercamiento, y la realidad es que esto es en marzo de 2020, estamos casi en casi en febrero del 2021, y la realidad es que prácticamente seguimos con los mismos datos, prácticamente estamos en una situación muy similar a la de marzo, pero la sociedad ha cambiado. Yo hoy me lo planteaba y decía, yo no sé si volviese a plantear este cuestionario, si la gente realmente tuviese tantísima ilusión como la que se ha tenido en marzo. No sé si es que el ser humano muchas veces tratamos de olvidar o nos adaptamos mucho, pero qué importante es que hayamos hecho este proyecto, porque a través de las cartas y a través de este estudio y a través de todo lo que hemos podido vivir, pues va a quedar reflejado para la historia de la humanidad, pues un momento en el que toda la humanidad, podría atreverme a decir, ha puesto los
los ojos y su motivación y el punto de mira en un mismo problema y se ha volcado con tantísima fuerza como se volcó en este pequeño proyecto como el que yo os estoy presentando, que es el de No te conozco, pero aquí estoy. Entonces, pues bueno, para que a ver si alguien se atreve a dar alguna reflexión, a ver si hay alguien que también comparta lo mismo que yo o que lo vea desde otro punto de vista. Y luego, por último, pues nada, también otra pregunta que abro al debate y es, oye, ¿se puede aplicar el uso de correspondencia a otros campos? ¿Tiene sentido en los tiempos en los que nos movemos? Nosotros en No te conozco, pero aquí estoy, intentamos pivotar el proyecto a otros distintos ámbitos, como puede ser la cárcel, personas con exclusión social, personas en una situación de sinhogarismo. Es verdad que luego no llegamos a desarrollar esto por diferentes motivos, pero bueno, ¿creéis que el uso de correspondencia tiene sentido? Porque tiene sentido en el mundo en el que vivimos, porque la correspondencia se ha estudiado a lo largo de toda la historia y se han sacado pues muchas cosas a través de las cartas, pero hoy en día que vivimos en un mundo que está todo pues lleno de tecnología, de que nos adaptamos muy rápido, que no es lo mismo como vivimos el COVID en marzo a unos meses después. Bueno, pues también abro la pregunta al debate. Y nada, que muchísimas gracias. Para cualquier interesado, el Instagram podéis ver alguna de las cositas que hicimos todo el equipo de No te conozco, pero aquí estoy, que es @no te conozco, pero. Y ahí tenéis en la última foto el título del artículo que escribí con el doctor Mirón González. Y muchísimas gracias por la invitación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a ti, Pilar. Seguro que sí, nos ha gustado a todos. Ha sido una experiencia preciosa y además interesante y fascinante, por la que además pues os felicitamos a ti y a todo el equipo que la ha llevado adelante. Y desde luego que el uso de la correspondencia en situaciones extremas como las que estamos viviendo es una de las estrategias de la escritura como forma de terapia que se han planteado en la historia. Y Rita al menos pueden poner sus cámaras. Sí. Y a ver si hay alguna. A ver, Jairo, ¿quieres preguntar? Jairo. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Vale, yo tenía una pregunta, soy alumno de tercer curso de Historia. En primer lugar, pues nada, agradecer tanto a los organizadores como a los ponentes porque ha estado bastante interesante. Y tenía una pregunta tanto para Rita como para Pilar. Para Rita, respecto a las técnicas de escritura terapéutica, ¿se ha hecho algún análisis respecto a cuáles fueron las técnicas aproximadamente más utilizadas? Y en caso de que hubiera alguna que fuera más utilizada que otra o fuera más común en esta escritura terapéutica, se ha analizado también por qué podría deberse. Y luego, para Pilar, me ha parecido interesante saber qué criterios se ha podido seguir a la hora de discriminar qué cartas eran consideradas de calidad o eran las que se utilizaron luego para distribuirse. Gracias. Bueno, como me has preguntado a mí primero, ¿comienzo o comienzas, Pilar? Bueno. Comienza, Rita, bien, ¿verdad? Luego ya contesto. Vale, Pilar. Bueno, es verdad que dentro de todas las técnicas hay algunas que se han utilizado más y hay una que no la expliqué bien, creo que era la de escritura automática, que es de descarga de la atención en momentos puntuales. Muchas veces también nosotros recomendamos, cuando ya el grado del síntoma o del episodio ansioso es mayor, utilizar la mano no dominante. Entonces también escribían cosas con la mano no dominante y ayudaba mucho. Eso, y también lo que más nos ha sido como más, yo creo que también y sobre todo durante el confinamiento, el hecho de tener tiempo para uno, ¿no? Saber, estamos muy acostumbrados, vivimos en una sociedad
donde estamos acostumbrados a hacer cosas y en realidad te valoran también porque hagas cosas. De hecho, uno se define, ¿quién eres? Estudiante, trabajador, o sea, por lo que haces más que por lo que eres, ¿no? Ese tiempo para afuera, el tiempo que dedicamos, que vivimos es más hacia afuera que hacia adentro. Entonces, el espacio del confinamiento favoreció ese espacio, ¿no? Ese tiempo. Entonces, esas cartas que he puesto yo como ejemplos, ¿no? Han sido también bastantes las que han sugerido, ha sido de cuestiones que tenía que sanar la gente, de cuestiones hasta, que parecía hasta, por ejemplo, el chico este que hablaba del miedo a hablar en público, luego hay otro episodio en donde escribe cómo cuando tenía 6 años recordaba cómo le habían ridiculizado cuando le hicieron leer en voz alta, ¿no? Entonces, cosas así que ha dado tiempo han sido los que más también, o sea, ir sanando, ¿no? Problemas emocionales que tenían. Ambas cosas han sido las que más han sido más frecuentes, ¿no? Con las que más hemos trabajado. Y también las cartas de despedida. Esas fueron bastante sentidas, sobre todo tuvimos un alumno que perdió al padre y a la madre, ¿no? Otra alumna que tenía solo abuelos, porque ya no tenía padres, solo abuelos, entonces, y también perder, o sea, había gente que se quedaba como sola en el mundo, ¿no? Y sobre todo el no poder despedirse, el no poder estar allí, solo se podía sacar a través de la palabra escrita y trabajarla durante la sesión. Entonces, las cartas de despedida, las cartas de gratitud para llegar a hacer hay una técnica de duelo que es inclusive el día que vamos a rendir homenaje a esa persona que no está, entonces era el día de sacar las cartas, si había más parientes, inclusive nosotros en nuestra memoria del año pasado llegamos inclusive a atender familiares, que no, el gabinete solamente es para el alumnado, pero atendimos familiares porque a veces nos conectábamos y veíamos a una alumna o a un alumno con su madre o su hermana al lado y no podíamos decirle, mira, dile que se quite porque es que había que hacer la intervención de carácter sistémico, ¿no? Del sistema familiar con el que estaba. Entonces, no sé si te contesto, Jairo, en todo caso, cualquier duda también a través de nuestro correo del gabinete puedes hacerlo si es que se necesita si necesitas mayor información. ¿De acuerdo? Bueno, Jairo, paso a contestarte un poco a tu pregunta y, bueno, nosotros básicamente lo que pedíamos era no generar falsas esperanzas, perdona. Para nosotros era muy importante el que no hubiera un mensaje de vas a salir de esta, volverás a estar con tu familia, no. Eso para mí fue lo primordial y lo que de hecho metimos como Big Data de desechar todas esas cartas. Es verdad que muchas cartas venían con ese mensaje esperanzador, pero al final lo que hicimos fue pues crear una estrategia en la que poníamos diferentes tips y mira, si quieres te leo alguno de ellos. Poníamos pues muestra empatía y conecta con tu situación, preséntate, transmite un mensaje positivo, refleja solidaridad colectiva, transmite tu compromiso individual, usa tu carta como herramienta de empoderamiento, sé cuidadoso con tus palabras. No sabes cuál es la situación concreta, así que transmite un mensaje neutro. Y, por supuesto, no olvides cerrar la carta con un mensaje de agradecimiento. Pues bueno, básicamente fue algo muy subjetivo. Las 43 personas servidoras que estuvieron en el proyecto fueron las que fueron seleccionando qué era adecuado y qué no. Pero al final pues teníamos que tener mucho cuidado porque había seguramente muchas personas que leyeran esa carta y que pues luego fallecerían. Entonces, pues claro, al final tampoco está... los psicólogos y los expertos nos dieron pues ese requerimiento e intentamos ser muy cuidadosos con eso. Otras preguntas. Marina, a ver, el comentario que has hecho en el chat, ¿lo quieres plantear a través del micro? Hola. ¿Se oye? Hola. Sí. Bueno, era más que nada una reflexión que se me había planteado al hilo de la exposición, ¿no? Y bueno, era un poco eso, plantear cómo el tratamiento con el sufrimiento psíquico a veces no es algo tan lineal y, bueno, en fin, un poco problematizar algunas cuestiones que había puesto sobre la mesa, ¿no? Rita Alarcón
y yo qué sé, un poco así debatir esas ideas. No sé si lo ha podido leer o... Pues resúmeselo, no sé si lo estará leyendo, porque es un poco largo. Sí, a ver, Bueno, no, bueno, no veo el chat. No, vale. bueno, no lo he activado, perdona, sí. Ahora lo voy a leer. Un segundo. Gracias. Sí. Sí, que es un poco largo, es verdad, ¿no? Entonces, Sí, perdón, es que estaba... sí, si acaso me lo resumes mejor. Sí, vale. Bueno, era un poco el abordaje que hacías, ¿no? De las cuestiones traumáticas que se han planteado en la exposición y cómo por medio de la escritura en la terapia se plantea una noción de cura que me parece problemática porque al final es como demasiado progresista en un sentido, o sea, quiero decir, en el sentido de que presupone que la persona al final va a llegar a curarse por medio de la escritura y que se van a plantear, se va a clarificar de alguna manera el sufrimiento a través de la escritura cuando es un proceso más complejo, ¿no? Y que pues, o sea, la propia escritura también es un modo al final, de narrar y renarrar constantemente los pensamientos, ¿no? O sea, no es un modo de llegar a la verdad, o sea, no, por lo menos, no sé, desde mi punto de vista, la propia terapia es una manera de narrar, ¿no? Entonces, te contesto, Marina, ¿sí? ¿O terminaste? ¿O te contesto? Un poco porque sí que he hecho así una lectura un poco rápida de tu pregunta. Vale, mira, la escritura por sí sola no es que tiene el poder de sanar. La escritura terapéutica está enmarcada en un tratamiento, en una intervención. Es decir, no indicamos, no es una técnica que se utiliza solo una persona, sino en el marco de la intervención, ¿vale? Entonces, muchos testimonios, muchas cartas o la historia que quiere hacer una persona, luego es trabajada en la sesión, ¿vale? Necesita, por supuesto, sobre todo cuando son episodios más traumáticos que ha pasado una persona, pues necesita el acompañamiento para mover el foco. La historia en sí, o sea, el episodio que ha vivido una persona, como en este caso, los casos que hemos visto, esa historia pasó y forma parte de la historia de esa persona, ¿no? Lo que va a cambiar a través de la escritura es la percepción que se tenga sobre esto. Si pienso que algo que me pasó definitivamente ha marcado mi vida y ya no puedo más, entonces lo voy a llevar, es como llevarme siempre una mochila a cargo, ¿no? Entonces siempre conmigo. Pero cuando la escritura lo que permite es tomar distancia, me pasó, fue muy duro, pero ya van pasando los años y tengo que dejarlo pasar. Si no tengo oportunidad, porque también la escritura muchas veces sirve para denunciar hechos que, o sea, pedir también o denunciar judicialmente o utilizar otros medios para restituir cuando uno ha sido víctima, por ejemplo, ¿no? Para que también eso es sanador. Pero generalmente lo que hacemos en la terapia, lo que estaba hablando que habíamos utilizado ahora era para trabajar, para potenciar el poder de la psicoterapia en una distancia que estábamos haciendo porque nuestra atención siempre había sido presencial. Ahora tengo que trabajar con alguien que la estoy viendo detrás de una pantalla. Entonces, la escritura, que justamente pedíamos que nos las enviaran previamente a la sesión, ya nos daba pistas para ir trabajando la sesión. Pero en sí mismo, insisto lo que dije también durante la exposición, creo que haberlo dicho, que la escritura, escribir la historia por sí sola, no es sanadora, tiene que estar en el marco de una intervención psicoterapéutica, ¿no? Entonces, ahí, no sé si de esa manera, o sea, si una persona le decimos que escriba solita, pues sí, puede más bien entrar en otro proceso más patológico, ¿no? Del trauma, ¿vale? No sé si hay otra pregunta, no sé, te contesté claramente. Perdón. Sí. Si no, Verónica, Sí, ¿quieres hablar?
si hay otras intervenciones de personas que están asistiendo, prefiero que des la palabra y ya me quedo yo para el final, si no. Pero no tengo, creo, vamos, Esa aquí no, Erika, Ah, pero ¿y cómo se ve eso? Porque no veo que haya levantado la mano. Pues Erika, habla tú. Erika, si quieres intervenir, sí. Erika. Bueno, en este apartado. Algún problema un poco de conexión, yo creo. Bueno, pues habla tú, Verónica. Y mientras se reconecta Erika, si no, la pregunta estaba dirigida a Pilar, y es que, bueno, independientemente de la respuesta que las personas que participaron en el proyecto enviando sus cartas dieron y que, bueno, pues gracias a esos cuestionarios, ¿no? Pues habéis podido también sistematizar en esa tabla que nos habéis enseñado. Quería también preguntarte sobre la reacción de los propios enfermos, ¿no? Es decir, cómo vivieron el momento de poder leer esas cartas y en qué medida recibir, ¿no? Pues esos ánimos de personas que no conocían de nada, estando en la situación en la que se encontraban, bueno, cómo lo valoraron, ¿no? Si tenéis alguna información al respecto. Porque una de las cosas que, por ejemplo, nos preguntábamos mucho, nosotros en una asignatura que tenemos en el segundo cuatrimestre sobre historia de la lectura, que conecta mucho con esta, pero damos en el grado en humanidades, hicimos un pequeño proyecto sobre filoterapia online y los alumnos grababan, bueno, pues fragmentos de libros, etcétera, y estuvimos viendo la manera de hacerlo llegar a los pacientes, pero por varios compañeros y compañeras sanitarios nos dijeron que, bueno, que era un poco difícil, tal y como estaban los enfermos en la situación crítica en la que se encontraban, pues que pudieran estar escuchando las lecturas y demás, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esa realidad fue efectiva según la situación de los enfermos y cuál fue la reacción de los enfermos? Es un poco la pregunta. Pues, bueno, básicamente la respuesta y el impacto real no lo sabremos nadie, porque además son cartas que las lee la gente y eso te genera algo que queda un poco en la persona de cada uno. Es verdad que yo, como os he comentado antes, inicié el proyecto en la asistencia sanitaria y luego pasé a un puesto de gestión. Entonces, tampoco tuve la suerte de poder ser esa persona que llevaba las cartas a los enfermos. Pero bueno, como trabajaba en un puesto en el que tengo acceso a muchos compañeros de distintas plantas, pues pude preguntar un poco las experiencias y bueno, básicamente pues había un poco de todo, había gente que te decía pues me gusta muchísimo la iniciativa, está viniendo muy bien, había gente que no quería saber nada de las cartas o había gente que había que leerle las cartas porque por su situación no podía leerla. O bien gente que al final las enfermeras pues también tenían que seleccionar a qué pacientes se podía mandar una carta, pues porque había mucha gente que estaba pues en una situación de sedación o situaciones en las que es inviable obviamente hacer llegar una carta. Es verdad que a través de nuestra cuenta de Instagram recibimos, porque nosotros lo que hicimos fue una maquetación de las cartas en la que poníamos nuestro contacto tanto de correo electrónico como de Instagram y, bueno, y el resto de redes sociales que trabajamos. Y por estos medios nos llegaron agradecimientos de pacientes que habían recibido cartas y de hecho pusimos en contacto a algunos de los pacientes con las personas de manera muy puntual, porque al principio de todos nosotros teníamos validado qué número de carta mandábamos a un paciente a través de un número que dejábamos en la maquetación. Entonces, pues bueno, la realidad es que no sabemos si es inviable hacer un estudio y no se sabe, pero bueno, muchos mensajes que nos llegaron fueron muy bonitos y era nuestro motor de inspiración porque al final este trabajo fue bastante potente durante mucho tiempo y eso era lo que nos hacía seguir ahí. Venga, que nos ha escrito otro que le ha encantado, que le ha venido muy bien, que le ha hecho pensar, que le ha hecho desconectar, que le ha hecho viajar y bueno, pues tener mucha esperanza en que pues cosas pequeñas pueden cambiar pues ese efecto mariposa que es que las personas que somos que tenemos esa esperanza en que se pueden cambiar las cosas haciendo pequeñas cosas, pues es lo que nos agarró.
básicamente. Muy bien. Erika. Erika. Hola, sí, ¿me escucháis ahora? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, ¿Me sí, escucháis, te Antonio? escuchamos. Ah, vale, Sí, es que sí, justo yo sí. antes tuve problemas. Vale, mi pregunta es para Rita y luego también para Pilar, una pequeña reflexión sobre una de las preguntas que ha lanzado ella, ¿no? Para Rita, mi pregunta es, en cuanto a las técnicas de escritura terapéutica que nos ha mostrado y la visión de distancia o la capacidad de construir o reconstruir relatos que con ellas se adquieren, si se aprecia alguna diferencia o si ha estudiado que hay algún tipo de diferencia entre llevar a cabo estas técnicas a través de la escritura manuscrita o a través de, por ejemplo, utilizando el ordenador como herramienta de escritura, ¿no? O si no hay una diferencia, si se aconseja desde la terapia realizarlo de una manera concreta o si hay algún tipo de pautas para llevar a cabo este ejercicio de escritura terapéutica. Y bueno, lanzo ya también la reflexión para Pilar o espero a después, como me digáis. No, hazla ya. Vale, para Pilar simplemente en cuanto a la cuestión que ella ha planteado, ¿no? De si tendría el mismo éxito el proyecto ahora que cuando surgió, ¿no? Bueno, cuando lo llevaron a cabo, pues bueno, mi reflexión va un poco en el sentido en que, bueno, a veces, muchas veces este tipo de actos tienen dos vertientes, ¿no? Por un lado es un acto de solidaridad y por otro lado es un ejercicio de autoterapia también, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto que la situación se normaliza y desaparece la necesidad de recurrir a esta terapia, pues bien, seguramente, creo yo, reflexiono sobre ello, ¿no? Pues desaparece también esta necesidad de llevar a cabo este tipo de ejercicios. Y luego, por otra parte, pues bueno, también creo que es síntoma muchas veces de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo estudio un poco el tema de la modernidad líquida y en ese sentido sí que observo mucho como este tipo de acciones, pues muchas veces hay una respuesta muy alta y abrumadora por parte de la sociedad, pero igualmente por contrapartida lo que sucede es que al momento el olvido también es rápido, ¿no? O sea, hay una especie de inmunización, ¿no? De este tipo de acciones solidarias. Y bueno, ya está, esa es mi pequeña aportación a la reflexión. Bueno, por referencia, por orden te contesto yo. A ver, y te agradezco porque me has hecho algo que había notado de poner énfasis en esto, ¿no? En la diferencia que existe entre escribir en el ordenador y elaborar, ¿no? Con la mano los gráficos, ¿no? Graficar la escritura. Para muchos estudiantes, para muchos de nuestros alumnos, alumnas que atendemos, escribir al ordenador es no escribir. Muchas veces te dicen, no, es que yo no lo escribo. Y les digo, no escribes mensajes, no escribes a tus compañeros, no escribes, sí, pues pasas el día escribiendo, pero la percepción es, no escribo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho también con cómo interpretamos la palabra, ¿no? Escribir, como que lo demás es poner datos, ¿no? Nosotros en la escritura terapéutica recomendamos escribir, graficando, ¿no? Aunque también si es su opción y si prefiere la persona hacerlo en el ordenador, porque el ordenador va corrigiendo, ¿no? Cuando escribimos, cuando pasamos por el proceso mental el proceso cognitivo de pensar, organizar un pensamiento y sacarlo, ¿no? Entonces, cuando hacemos la escritura terapéutica, cuando es sobre un trauma, sobre un relato, ¿no? Sobre una vida que no sea automático, aunque no sea automático, nosotros recomendamos, no reflexiones mucho, escríbelo como vengan las ideas, ¿no? Luego ya, si quieres después, se organiza el relato, pero ahora es como venga, porque ahí nos damos cuenta en qué momento, por ejemplo, o qué recuerdo, qué hecho que ha vivido una persona le evoca mayores emociones. De repente ves que la palabra se corta o hay una palabra inconexa, ¿no? Entonces, algo pasa que luego lo vas a trabajar en la terapia, un poco con lo que había preguntado también Marina, ¿no? De que no tiene poder por sí solo, ¿no? Pero se va a trabajar en un marco, ¿no? Entonces, cuando la persona te envía las cartas, que generalmente las escanean y le envían, o a veces las hacen fotos, vamos leyendo y te das cuenta. Como viste, hubo un relato en donde está borrado.
¿qué pasó allí? ¿No? Luego trabajamos eso. ¿Qué pasó allí? Que lo tuviste que borrar. ¿Qué palabra fue la primera que llegó? Entonces, nosotros intentamos que generalmente se haga la escritura de forma escrita, utilizando la mano, ¿no? Como todos hemos aprendido a escribir. Es como más conectas contigo misma, ¿no? O contigo mismo en ese proceso terapéutico, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda luego para, desde en el análisis o en el trabajo de la escritura, en la terapia, poder llevarles a, si quieren construir una historia alternativa, ¿no? La historia alternativa no es cambiar el hecho, la historia alternativa es, de este episodio que ha sido tan malo, tan traumático, tan dañino, ¿qué aprendí? Un poco lo que vosotros habéis sacado con el trabajo, ¿no? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué dejo de esto? Porque por muy malo que fue, si ya estoy ahora, significa que he avanzado y algún mecanismo de afrontamiento he tenido para seguir, ¿no? Entonces, también rescatando esos aprendizajes. La historia alternativa tiene que ver con lo aprendido, con lo que ahora nos sirve, ¿no? Con lo que ahora nos vale, no borrando. No, a veces podemos decir, escribo otra, me pasó algo tan malo, lo pongo de negro en blanco, no, de eso no se trata, ¿vale? No sé si te contesté bien, Verónica. Y te dejo, Pilar. Sí, perfectamente. Erika, sí, me has contestado perfectamente. Muchas gracias. Nada, yo simplemente darte las gracias, Erika, por tu reflexión y me parece muy interesante y también estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Así que nada, nuevamente agradecerte. Yo algo que quería decir, y tiene que ver un poco también por vicio profesional, ¿no? Que cuando las personas tenemos tiempo para pensar en el ser, en lo que soy, ¿no? Podemos hacer esto que, cuando tú has preguntado, Pilar, ¿por qué si todavía seguimos con pandemia, por qué ahora no lo hacemos? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el hecho de que hemos vuelto a lo que Bauman decía, ¿no? Las sociedades líquidas, hacer cosas, ¿no? Entonces, y no plantearnos todo lo que hago tengo que hacerlo. Hay otra cosa más importante que puedo hacer, ¿no? Tal vez lo que favoreció el confinamiento es tener tiempo para pensar qué más puedo hacer y mirarme hacia adentro, ¿no? Yo creo. Y espero que tengamos esos tiempos para seguir siendo solidarios. ¿Hay alguna otra pregunta? Verónica, Verónica, ¿quieres hablar? No. Pues como veo que has encendido el micrófono. Bueno, estamos ya un poquito bastante fuera de tiempo. Hay todavía algunos alumnos que están aguantando ahí y voy a tratar de ser muy breve, pero sí quería haceros algunas preguntas y alguna, no sé si reflexión. Andrés, ¿qué decías? Completamente de acuerdo. Es que no tengo el chat abierto. ¿Cómo se hace esto ahora? Decía que está de acuerdo con lo último que ha dicho Rita. Mira, por aquí está. Dínoslo ¿Pero tú, quieres hablar? ¿Quieres hablar, Andrés? Andrés, ¿quieres hablar? No sé, ha levantado la mano, pero no quieres hablar. Bueno, pues entonces estaba diciendo, una de las cosas que tenía anotada, que tiene que ver con lo que ha dicho hace un momento Erika y ahora planteabas también Pilar, ¿no? Rita, de por qué ahora mismo no se están escribiendo cartas, ¿no? Como ocurrió en el confinamiento severo. En parte decías que entonces seguramente la falta de actividad nos llevó a pensar en las personas que están sufriendo la enfermedad, pero a mí me produce cierta desazón también como sociedad, porque parece que la COVID o el COVID ha desaparecido y sigue estando aquí con la misma virulencia o mayor de la que estuvo en la primavera pasada, y ahora parece que ya nos olvidamos de que hay pacientes enfermos que lo están sufriendo y con consecuencias terribles, y yo creo que nos olvidamos casi como sociedad, en parte también porque me parece que hay un ejercicio amplio de irresponsabilidad política. Es decir, en los últimos tiempos parece que las tasas de contagio están subiendo, pues porque nos hemos dedicado a tener una Navidad
más relajada de lo que hubiera sido necesario. Pues las cosas son muy claras. Si no había que celebrar la Navidad, había que haberlo dicho hace 2 meses, no ahora a todo pasado, cuando nos estamos encontrando, ¿no?, con unas cifras que ciertamente son impresionantes y fundamentalmente Pilar, que lo estará viendo en el hospital, me imagino que lo que nos va a venir en las próximas semanas será todavía más terrible. Y a mí como ciudadano pues me deja bastante tocado, ¿no?, del tipo de sociedad y de gestores o responsables políticos que a veces tenemos. Pero por ser concreto os quería plantear 2 cosas, que en parte van dirigidas a ambas. Por un lado, y en relación con lo que vosotras habéis planteado, si tenéis una valoración de lo que, podéis hacer una valoración así, por encima, de las conclusiones que nosotros acabamos de exponer hace un momento del ejercicio autobiográfico que los alumnos han realizado. Es decir, en qué medida eso conecta con algunas de las cosas que vosotras en vuestras propias experiencias, ¿no?, con las personas con las que trabajáis en un lado y otro, puede haber alguna sintonía. Y por otro, algo que también me preocupa y nos preocupa al grupo dentro de las iniciativas que tratamos de llevar dentro del proyecto de documentos de la pandemia, es dónde están estos materiales escritos, porque creo recordar que Rita has hecho mención a que algunos, no sé si los tenéis todavía, otros los tienen los propios alumnos, porque lógicamente son suyos y no tienen por qué desprenderse de ellos, pero de aquellos que tengáis controlados, si existen o no, y de igual manera con las cartas que han generado en el proyecto de Pilar, ¿dónde terminarán esos materiales? Si en un determinado momento se perderán o si hay una posibilidad de conservarlos, y lo digo porque a nosotros como historiadores una de las preocupaciones fundamentales que tenemos en este proyecto de los documentos de la pandemia es crear una memoria preferentemente escrita, porque trabajamos con escritura de las vivencias de la pandemia. Y en ese sentido creo que toda suerte de testimonios que se estén generando en relación con esta situación deberían en algún momento conservarse en algún sitio, porque permitirán a historiadores, pero también a especialistas de otro tipo, estudiar dentro de unos años las consecuencias personales y colectivas que nos está dejando la COVID-19. Nada más, era eso. Bueno, en nuestro caso, todos los documentos que puedan estar son parte de las historias o de las intervenciones clínicas, por lo tanto, forman parte del ámbito privado, ¿no? Si yo he rescatado algunos que me han pasado y los tengo ahí como tratando de que sean totalmente anónimos, que puedan, van a terminar con ellos, forma parte de su vida, ¿no? Si quieren dejarlo... Perdona, Rita, pero los expedientes que generáis en el gabinete psicopedagógico no terminan al final en el archivo universitario. No, no pueden. Por ley de protección de datos y por confidencialidad, guardamos los expedientes durante 5 años por si los alumnos tienen derecho, los alumnos tienen derecho a pedir alguna justificación de haber sido atendidos, ¿no? Pero según la estructura del gabinete y según la ley de protección de datos, cada 5 años se terminan, se destruyen. Así que lamentablemente no podremos. Otra cosa es que lo pidamos y ellos accedan voluntariamente, o que, por ejemplo, pidamos quienes tengan documentos y quieren entregarlos, una cosa así, ¿no? Pero no, realmente como institución o como servicio de la universidad, nosotros no guardamos esos documentos. No podemos utilizarlos más que para estos fines, ¿no?, académicos. De acuerdo. Sí, bueno, y nosotros... Sí, Pilar, perdona. No, bueno, nada, yo simplemente decir, nosotros las cartas las tenemos todas guardadas, además es que tenemos muchas cartas, ya te digo, lo que pasa que están seleccionadas por diferentes categorías, y bueno, en principio por ahora es la gran pregunta, obviamente es algo que está guardado, pero bueno, todavía no sabemos muy bien el fin de estas cartas. Pues intentad no tirarlas, y si el hospital tiene archivo, pues que... No, las cartas las tienes online. Todas son formato online. Todas online. O sea, se escribían online las cartas. Las cartas las mandaban a nuestro correo.
Son Claro, o PDFs sea, o bueno, algo así, nosotros ¿no? la gente mandaba o en Word y luego Mm, nosotros Vale, una vez pasada por nuestra base de datos y tal, las hemos guardado en PDF y están todas guardadas en la nube. Entonces, pues bueno, un ya. poco viendo esas líneas Eso. futuras de investigación por dónde podrían ser, pero no se sabe muy bien. ¿Y los relatos de nuestros estudiantes, qué os han parecido? ¿Sus ejercicios de introspección sobre la pandemia? A mí me parece muy positivo. No lo digo porque estemos en el marco de ese taller, sino porque vivimos en un tiempo, en esta sociedad, de mucho escribir sobre lo que pasa, pero muy poco tiempo para reflexionar lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que vosotros habéis llevado a esa autoobservación, a esa implicación consigo mismos es fabuloso, ¿no? Porque ellos de ahí es una generación joven que yo creo que tienen que aprender a vivir con la demanda de la sociedad, ¿no? Pero en un contexto y asumir también cómo influye ese contexto en ti, ¿no? Entonces, cómo tienes que responsabilizarte también que en el contexto estás tú, ¿no? No sé si me dejo entender, pero me parece fabuloso, realmente son alumnos de primero también, es verdad, todavía están en una edad bastante blandita, con lo cual llegar a ellos es bastante más fácil, ¿no? Pero me parece realmente que los resultados son muy buenos, como dicen ahí, algunos ya, como pusieron el dato, muchos han empezado el relato haciendo un análisis de sí mismo, pero pensar en sí mismo ya es un gran avance. Entonces, aparte de todo lo que han aprendido, vamos, los aprendizajes han sido bastante buenos, ahora solamente hay que seguir potenciándolos para que los pongan en práctica. Pues a mí me uno un poco felicito por el trabajo. Yo me Gracias. uno un poco también a las felicitaciones de Rita y bueno, la verdad que a mí me parece muy interesante que hayáis escrito vuestra vivencia, además teniendo la edad que tenéis, que creo que casi todos sois recién bienvenidos en la universidad, o sea que acabáis de entrar y creo que habéis tenido un año bastante complicado. El curso de segundo bachillerato ha tenido que enfrentarse a muchas cosas que otra gente no se ha enfrentado, pues a una selectividad, al no hacer graduaciones, al no hacer viajes de fin de instituto, o sea que creo que sois una generación que podéis dar mucho ejemplo y yo os invito a hacer esto más a menudo y ya veréis que puede que no tenga importancia a lo mejor en el día de hoy el leer o realmente han pasado muy pocos meses de este resumen que han presentado vuestros profesores, pero creo que yo desde la perspectiva que tengo de enfermera, que muchas veces nuestro trabajo es escuchar y que te cuenten las anécdotas, no sabéis la cantidad de anécdotas que nos cuentan nuestros mayores, nuestros grandes sabios de la sociedad, y creo que tenemos una labor muy importante de poder transmitir en un futuro a los que vienen, a los que vendrán, pues todo esto que hemos aprendido y que no se quede en un intento de sociedad que quiere hacer el bien puntualmente, sino que se quede en un intento de reflexión que nos haga desconectar un poco de estas, pues por supuesto, de esta filosofía que propone nuestro querido Bauman y creo que esto puede haceros mucho bien. Así que nada, felicitaros y que sigáis con ello porque es una gran tarea, ya no solo por vosotros, sino por el compartir a todos los que vendrán en unos futuros. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues a todos los alumnos que aún quedáis ahí, tomad muy en cuenta estas palabras y estas felicitaciones que os están dando tanto Rita como Pilar, más las que os damos los profesores que os estamos impartiendo la asignatura de Historia Social de la Cultura Escrita, en el marco de la cual habéis desarrollado esta actividad, de la que personalmente estamos muy satisfechos y espero que también para vosotros haya sido muy ilustrativa y muy formativa, porque era el objetivo con el que la planteamos. Estamos ya muy fuera de hora, no sé si Verónica quiere decir algo, y si no, bueno, aparte de agradecer de nuevo a Pilar y a Rita la amabilidad que tuvieron para aceptar la invitación y la excelencia de sus dos intervenciones, Vero, si quieres decir algo, y si no, cerramos la sesión
porque va siendo hora de comer. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, pues gracias entonces a todos. De nuevo, gracias Rita, gracias Pilar. Y seguramente nos veremos en alguna otra ocasión, a ver si es posible que ya en formatos presenciales. Vale, pues muchas gracias Claro que sí. a todos también. Hasta Gracias por la luego. invitación. Cuidaros mucho. Hasta luego. Gracias. Adiós Hasta a luego, todos. hasta luego. Muchísimas gracias a las dos, ha sido interesantísimo y creo además que se han compenetrado muy bien las dos intervenciones, así que bueno, ha sido un placer teneros y como dice Antonio, pues ojalá que pronto, en vez de estar así a través de las pantallas, podamos hacer alguna otra actividad juntas y bueno, pues seguir aprendiendo unos de otros, que al final es lo que más nos enseña a mejorar y a cada uno desde su punto, ¿no? Y desde su perspectiva, pues poder hacer esas pequeñas cositas que si son compartidas, pues siempre son mejores.